Hola a todos y todas. En este nuevo video vamos a ver la parte C y última del tema número 4. Y puntualmente los temas que se van a tratar son la transferencia de calor en la atmósfera, la radiación solar, el balance de radiación terrestre y los campos térmicos. Vamos a comenzar definiendo lo que es el calor. El calor es la energía que transferida a un objeto determina el aumento de su temperatura. ¿Cómo son los modos de propagación del calor en la naturaleza? ¿Cuáles son? Son tres: la conducción, los movimientos de masas de aire y la radiación, también denominada irradiación. La conducción es el traspaso de calor de molécula a molécula y también se denomina conducción molecular. Es una forma de propagación del calor típica de los sólidos y es casi inexistente en la naturaleza. Por eso vamos a centrar directamente en los movimientos de masa de aire y la radiación como quienes son los encargados de transferir el calor en la atmósfera exclusivamente. Los movimientos de masa de aire, empecemos por definir en términos generales qué es una masa de aire, que vamos a repasar en el tema número 6 de circulación atmosférica regional. Es un gran volumen gaseoso, grandes proporciones, que tiene propiedades de temperatura y humedad casi constantes en sentido horizontal. Sus dimensiones son variables. Esos movimientos de masas de aire agrupan a dos formas de propagación del calor. Uno a través de movimientos horizontales o advectivos y otro a través de movimientos verticales. Los movimientos horizontales o advección es el desplazamiento horizontal de esas masas de aire, que a medida que se van desplazando van transmitiendo el calor de un lugar a otro. En cuanto a los movimientos verticales, podemos clasificarlos en tres grupos según su origen. Podemos hablar de los de origen térmicos o convección térmica, los de origen dinámico atmosférico y los de origen dinámico geográficos. En cuanto a los de origen térmico, también se llaman de convección térmica, suceden cuando el aire se calienta, aumenta su volumen y la masa de aire se hace más liviana y asciende. Al dilatarse por calentamiento superficial, se torna más liviana. A medida que se eleva, la temperatura va disminuyendo, se va enfriando y cuando está muy fría hace un mecanismo de retorno por su propio peso y desciende hacia la superficie. En cuanto a las de origen dinámico atmosférico, se encuentran la convección dinámica y la subsidencia. Y eso tiene lugar con la ocurrencia de frentes. Cuando ocurren frentes fríos. De nuevo, ¿qué es el frente? Vamos a definir someramente lo que es un frente y lo van a ver en el tema número 6 de circulación atmosférica regional. Un frente es el encuentro de dos masas de aire que tienen distintas propiedades de temperatura. Realmente una cálida y una fría, una gestionada por mayor temperatura que la otra. Entonces la masa de aire fría se mete por debajo del aire caliente, haciendo un efecto como de cuña y obligando al aire caliente a desplazarse hacia arriba. Esas masas de aire no se mezclan unas con otras, sino que permanecen separadas por una línea.
que se llama superficie frontal, y se llama frente cuando esa superficie llega al suelo. Entonces, la convección dinámica tiene lugar cuando el aire que se eleva, el aire caliente, se dice que está sometido a convección dinámica porque la convección no se da por un calentamiento, sino que se da por un empuje, una fuerza dinámica que lo impulsa a subir. Eso sucede en el aire caliente. Porque dijimos que en el frente era un encuentro de dos masas, una de aire caliente, que es la que va a sufrir una convección dinámica, y un aire frío que va a sufrir subsidencia. ¿Por qué? Porque el aire frío que viene circulando desciende por debajo del aire caliente y es sometido a subsidencia. Subsidencia es descenso. Y el último movimiento vertical es el que dijimos que tenía un origen dinámico geográfico y es el de turbulencia. Y son movimientos verticales de ascenso y descenso dados por la presencia de obstáculos en el desplazamiento de masas de aire. Y por último, la radiación. La radiación es un proceso físico por medio del cual se transmite en forma de ondas electromagnéticas energía. Esas ondas que inicialmente provienen del Sol se desplazan por el espacio a la velocidad de la luz para llegar a la Tierra. Vamos a desarrollar la radiación, es la principal de generación de energía en la Tierra, y la vamos a desarrollar a lo largo de toda esta presentación de manera completa. A modo de síntesis, y casi como inicié la presentación de esta diapositiva, los dos principales procesos de transferencia de calor en la atmósfera son los movimientos de masa de aire y la radiación. La radiación solar, también denominada irradiación, es la principal energía que recibe la Tierra. Si bien se recibe desde el interior de la Tierra, producto de la actividad radiactiva, esa energía es comparativamente insignificante. La radiación del Sol también es necesaria para mantener activos todos los procesos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar en la Tierra. Y desde la materia en la cual nos encontramos, todas las variables climáticas dependen directa o indirectamente de la radiación que el Sol emite. Es decir, que la radiación tiene incidencia en el tiempo y en el clima. La cantidad de radiación que recibe la Tierra al límite superior de su atmósfera depende principalmente de la emisión solar. Esa cantidad de radiación es diferente a la cantidad de radiación que se recibe en la superficie de la Tierra, ya que esta depende de procesos que suceden en la interacción de la radiación con la atmósfera, que son los de absorción, difusión y reflexión, que vamos a ver más adelante en este capítulo. La emisión solar es en formas de ondas electromagnéticas de onda corta que se transmiten a través del espacio y son interceptadas por la Tierra. La Tierra y su atmósfera absorben esa radiación y luego la irradian en todas direcciones, ya en forma de radiación de onda larga. Como mencioné en la diapositiva anterior, el Sol radia energía continuamente en formas de ondas electromagnéticas. Las propiedades de la radiación electromagnética se explican por dos teorías. Una teoría que la concibe como un haz ondulatorio y otra teoría que la considera como una sucesión de unidades discretas de energía. En el caso de la teoría ondulatoria, la energía electromagnética se transmite de un lugar a otro siguiendo un modelo armónico y continuo a la velocidad de la luz y conteniendo dos campos de fuerzas ortogonales entre sí, un campo eléctrico y un campo magnético.
las características del flujo energético se describen a través de dos elementos: la longitud de onda y la frecuencia. La longitud de onda se define como la distancia entre dos picos sucesivos de una onda, y la frecuencia se define como el número de ciclos que pasan por un punto fijo en una determinada unidad de tiempo. Ambos elementos están inversamente relacionados a través de la siguiente ecuación. C, que es la velocidad de la luz, es igual al producto entre longitud de onda y frecuencia. De ahí se desprende que se evidencia la relación inversa entre ambos elementos. Entonces, a mayor longitud de onda, menor frecuencia y viceversa. Si explicamos la radiación a través de la teoría cuántica, se pueden alcanzar dos cosas. Primero, es posible calcular la cantidad de energía transportada por un fotón, siempre que conozcamos la frecuencia, y una segunda cuestión de importancia para entender el funcionamiento de otras cuestiones de la naturaleza del sistema climático, es entender que a mayor longitud de onda, y por ende menor frecuencia, porque acabamos de decir que son inversamente proporcionales, el contenido energético será menor. Por lo tanto, a mayor frecuencia y menor longitud de onda, de nuevo, porque mencionamos recientemente que eran inversamente proporcionales, el contenido energético será mayor. Las ondas electromagnéticas se diferencian según la frecuencia y la longitud de onda. Se denomina espectro electromagnético a las ondas electromagnéticas organizadas en bandas contiguas. Las bandas son porciones del espectro en las que la radiación manifiesta un comportamiento similar. Cada una de esas bandas lleva un nombre por convención y se diferencia de las restantes de acuerdo a la naturaleza de la radiación, de su origen o de su utilización. En el espectro electromagnético se pasa de las bandas más energéticas, la del lado izquierdo, es decir, las bandas que tienen más energía, por lo que vimos previamente, son las que tienen menor longitud de onda y mayor frecuencia, que son los rayos gamma, los rayos X y los rayos ultravioletas, todas mayormente de origen natural, dentro de las cuales está el espectro visible que va entre aproximadamente 0,4 y 0,7, es la banda del espectro que percibe el ojo humano, y de eso se pasa hacia el lado izquierdo del espectro electromagnético, es decir, con menor frecuencia, mayor longitud de onda y menor contenido energético, que son las ondas que utilizamos mayormente para comunicación en radio y televisión. Tenemos las microondas, las ondas de radar y las ondas de TV radio. Entonces, cuando hablamos de radiación de onda corta proveniente del Sol, estamos hablando de esta porción del espectro. Cuando hablamos de la radiación infrarroja que emite la Tierra, estamos hablando mayormente de esta porción del espectro, los infrarrojos, ¿sí? Acá están ampliados, que son el infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta, infrarrojo medio e infrarrojo termal. Y estas son las diferentes longitudes de onda que delimitan cada una de las bandas. ¿Cuánta radiación recibe la Tierra? La pregunta viene a colación del momento en el cual la Tierra intercepta esa radiación proveniente del Sol. Esa cantidad tiene un nombre y es el de constante solar, que equivale a 2 calorías por centímetro cuadrado por minuto, o bien a 2 Langley por minuto, o también se puede hablar de 1,396 kilowatts por metro cuadrado. Son todos valores en desunidades pero equivalentes. Esa constante solar es la energía que recibe una superficie perpendicular
a un rayo de sol en el borde exterior de la atmósfera. Estamos hablando de esa superficie por centímetro cuadrado y por unidad de tiempo en el minuto. ¿Por qué la definición hace referencia a una superficie perpendicular? La imagen de la izquierda, que es de Strahler, un autor que ya la viene usando y lo va a seguir usando en toda la materia, presenta el gráfico siguiente. Si esta flecha indica una determinada cantidad de energía y yo la voy a distribuir en un centímetro cuadrado, toda esa energía se va a concentrar en este espacio, mientras que si los rayos son oblicuos, la misma cantidad de energía ingresando, siendo estas dos las mismas, esta cantidad de energía, al ser oblicuo, se tiene que distribuir en una superficie mayor, 3 centímetros cuadrados, con lo cual toda esta porción va a recibir menor energía que la que recibiría esta porción, simplemente asociado a la oblicuidad de los rayos. ¿Por qué habla del tope superior de la atmósfera de este valor? Porque de la atmósfera hacia la superficie, vamos a ver a continuación en las próximas diapositivas, que empiezan a jugar procesos que hacen que ese valor disminuya. Bien, hasta acá se dijo que la emisión venía del Sol, la emisión de la radiación venía del Sol. También dijimos que levemente que la Tierra emitía radiación de onda roja, radiación infrarroja de onda larga. Entonces la pregunta es si otros cuerpos emiten radiación también. Sí, efectivamente, todo cuerpo por encima de cero absoluto, es decir, cero absoluto son 0 grados Kelvin o menos 273 grados Celsius, radia energía. Es decir, nosotros los humanos radiamos energía también porque tenemos una temperatura corporal de 36-37 grados. Bien, la cantidad de energía emitida es diferente para cada cuerpo y dicha radiación se realiza a longitudes de onda diferentes, pero siempre la radiación es máxima en una de dichas longitudes de onda. Esta simple oración nos va a llevar a realizar dos leyes en la próxima diapositiva. Antes de dar paso a las dos leyes, vamos a introducir el concepto de cuerpos negros. Son cuerpos que absorben toda la energía que incide sobre ellos y luego emiten esa energía a la cuarta potencia de su temperatura. Las dos leyes que les mencioné en la línea anterior es la energía emitida por un cuerpo, ley de Stefan Boltzmann, y la ley de longitud de onda máxima de emisión de energía de un cuerpo, que es la ley de desplazamiento de viento. En ambos casos, la teoría está aplicada a cuerpos negros, por lo cual hay que asumir que los cuerpos a los cuales se evalúa estas leyes, se asume que son cuerpos negros. Entonces, la ley de la energía emitida dice que F, que es la energía radiante emitida por un cuerpo negro, es igual a la constante de Stefan Boltzmann por la temperatura a la cuarta expresada en grados Kelvin. Si uno evalúa esta fórmula sobre cuerpos negros a la temperatura que tienen los cuerpos reales que quiere evaluar, puede tener una aproximación a la energía emitida por ese cuerpo. Es decir, si yo sé que el Sol tiene aproximadamente 6000 grados Kelvin, pero también sé que no es un cuerpo negro, pues se aplica la fórmula con los 6000 grados Kelvin y aproximadamente se estima que el Sol va a tener este comportamiento. Entonces la energía emitida de ese cuerpo va a ser la máxima, va a estar por acá, en torno a los 10.3, 10 a la 3 watt metro cuadrado por micrómetro por metro, para esta longitud del espectro electromagnético que está acá abajo, que es en torno a los 0.5,
Y si yo integro, se hace la integral de todas las de esta fórmula calculada para todo este rango, me da que la energía emitida por el Sol es toda la que está bajo esta curva. Lo propio se puede hacer con la Tierra. Curva de la radiancia espectral de un cuerpo negro a la temperatura de la Tierra. Si yo sé que la temperatura de la Tierra es de 300 Kelvin aproximadamente, calculo esta fórmula asumiendo que es un cuerpo negro y el resultado va a ser aproximadamente el valor de energía emitida por la Tierra. Y una segunda ley, como también mencionamos en la diapositiva anterior, es que los cuerpos por arriba del cero absoluto radian energía en varias longitudes de onda, pero en una longitud de onda determinada que es donde radia la máxima energía. Esa es la ley de desplazamiento de viento. Lo mismo se aplica sobre cuerpos negros, entonces si nosotros consideramos el Sol como un cuerpo negro, podemos aplicar esta ley y podemos sacar cuál es la longitud de onda máxima a la cual el Sol radia toda su energía. Entonces, evidentemente, por este esquema, el Sol radia en todas estas longitudes de onda, pero en donde más, en la longitud de onda, de máxima longitud de onda que radia, es en este punto, que corresponde aproximadamente a 0,48, próximo 0,5. Es decir, que la máxima longitud de onda, perdón, la longitud de onda de emisión máxima del Sol está en el espectro visible. Coincide con, lo vamos a ver más adelante, algo que se llama ventanas atmosféricas, que son porciones de la atmósfera donde no se registran procesos de absorción y la energía solar llega hasta la superficie de la Tierra. Lo vemos adelante. Por último, si la ley de desplazamiento de viento le aplico lo evalúo para la Tierra, reemplazando esta temperatura por la que corresponde a un cuerpo negro en la temperatura que la Tierra, me va a dar que la longitud de onda de emisión máxima de la Tierra es en torno a los 10 micrómetros, y eso, cuando veamos en las próximas filminas el espectro electromagnético y las bandas del espectro electromagnético, vamos a ver que corresponde al infrarrojo. Y el infrarrojo es longitud de onda larga, y como vimos hace unas filminas atrás, dijimos que una vez que la Tierra interceptaba la radiación solar la radiación proveniente del Sol, luego la emitía en forma de onda larga, ¿sí? Un poco para ir asociando varias cuestiones.